Vamos entonces a la palabra del Señor. Quisiera hoy predicar un mensaje que se titula A Jacob amé. A Jacob amé. Y fue la palabra que pues el Señor me estuvo pues como poniendo toda esta semana en mis pensamientos. Estuve compartiendo con algunos hermanos que me encanta siempre hablar con los hermanos, hijos espirituales de esta casa. Y en las palabras que yo les hablaba, luego el viernes el pastor Antonio las confirmaba en el mensaje que recibimos tan bello. Y es lo que creo que Dios quiere hoy que nosotros guardemos en nuestro corazón. Creo que hoy Dios quiere que atesoremos este mensaje, que le demos mucho valor a este mensaje, porque es un mensaje que nos va a hablar del por qué Dios nos escogió, de qué es lo que hay en nosotros que ha hecho que los ojos del Dios Todopoderoso se hayan puesto sobre nosotros. Entonces, es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza. Vamos a comenzar entonces precisamente en el texto que dice esto, a Jacob amé. Vamos a buscarlo allí, en el libro de Romanos, capítulo 9, por favor. Romanos, capítulo 9. Vamos a comenzar allí, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 9. Y vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 7. Romanos capítulo 9, versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni aún había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Vamos a explicar un poquito estas palabras que a veces no son tan sencillas de comprender cuando primero se leen. Este mensaje del haber sido escogido por Dios, del haber recibido inmerecidamente la gracia, el favor, el amor, la misericordia, la libertad, la vida nueva. Todo esto nace, y el único autor de esto, de la salvación, según la palabra en Hebreos, el autor de todo esto es Jesús mismo. Jesús es el autor de la salvación. Y Dios es quien escoge cada persona en este mundo, en esta tierra, que pone sus ojos en Jesús, que abre su corazón al plan de Dios, que siente en su interior el deseo de buscar a Dios un día. Allí comienza la escogencia de Dios. Allí comienza a manifestarse como Dios había trazado un plan para esa persona. Ahora, de aquí surge un gran debate en la iglesia cristiana. Y más adelante estaré hablando un poco cómo de manera ya profética Dios había anunciado lo que vendría para la iglesia cristiana. Pero de esto de la escogencia salen doctrinas de error, como cuáles: la doctrina de la predestinación, mal interpretada por muchas ramas bautistas.
en la cual se establece que Dios predestinó a su libertad por su designio, por su providencia, que es uno de los atributos de Dios. Dios quiso escoger a unos para salvación, y a esos que escogió les dio la fe para que creyeran en Él, y les dio su espíritu, y los lavó con la sangre del Señor, y a ese grupo que Él escogió los llevará al cielo. Por tanto, es imposible que ese grupo que Dios escogió se pierda algún día. Eso es lo que erróneamente han interpretado de las Escrituras. Pero hay algo que debemos comprender detrás de cada doctrina que nosotros escuchamos, y es que la doctrina se convierte en error cuando toca y afecta los fundamentos de quién es Dios como persona, como ser. Cuando una doctrina ataca los atributos de Dios, se convierte en una doctrina de error. Entonces no podemos levantar una doctrina en la cual Dios se manifieste como alguien injusto. No habría necesidad de un juicio si Dios escogiera a su providencia, porque Él quiso hacerlo, a un grupo para que se salvaran y a otro grupo para ser castigados. Eso atentaría contra la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Su perfección, su santidad, que a cada cual le debe dar lo que se merece. Entonces, allí comienza el error de la doctrina de la predestinación según muchas corrientes bautistas. ¿Qué es lo correcto? Leer detenidamente qué es lo que nos está diciendo la Biblia, y no solamente en este texto, sino comprender en todo lo que es la palabra de Dios, cómo el Señor manifestó el plan de salvación hacia Jacob, que es un ejemplo de la escogencia, que es un ejemplo de la perseverancia, del corazón que le agrada a Dios, y de por qué Dios aborreció a Saúl, qué fue lo que hizo que Esaú se ganara ese repudio. Entonces vamos a leer detenidamente. Dice el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dios había traído una promesa sobre Abraham, el padre de los que son de fe, y en esa promesa Dios le había expuesto el plan de cómo iba a levantar un pueblo muy grande, una nación muy, muy grande. Entonces, Abraham, presa de la presión de su esposa y el tiempo de la demora de que la promesa no llegaba, Abraham como hombre, como humano, a pesar de que es un gran ejemplo de fe en la Biblia, Abraham se debilitó en la fe y se dejó arrastrar por las propuestas de su esposa Sara, quien le dijo, mira, Dios sí te dio una promesa, pero tal vez la promesa tú no la entendiste bien, yo no soy parte de la promesa, sino es sobre ti, ve y hazle un hijo a nuestra sierva Agar la egipcia. De ahí es que Dios te va a levantar. Abraham no consultó con Dios, Abraham realmente se apresuró, y a pesar de ser un emblema de la fe, Abraham, de ser un gran amigo de Dios y de ser un gran ejemplo, Abraham también falló. Y cuando falla en la fe, comete el error, y su primer descendiente es Ismael. Ismael, que es de donde provienen todos los árabes, grandes enemigos del pueblo de Dios. Abraham es consciente de su error, se da cuenta cómo falló, y es algo que hoy es de ejemplo para nosotros. Muchas veces queremos ayudar a Dios a realizar sus planes y nos metemos en el trabajo de Dios y nos interponemos en lo que Dios quiere hacer, cuando lo que Dios simplemente nos decía era, cree y espera que yo voy a hacerlo. Por eso dice que cuando se le dio, el versículo 9 dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios había establecido un tiempo, Abraham se aceleró en ese tiempo. Y es algo que nos sucede, mis hermanos, y fallamos. Muchas veces nos salimos de los tiempos de Dios. Dios nos quería dar algo y nosotros nos apresuramos, lo tomamos antes de tiempo, lo tomamos mal, y lo que iba a ser una bendición para nosotros se convierte en tropezadero, se convierte en un dolor de cabeza, en algo que nos lamentamos después. Entonces, desde allí comenzamos nosotros a aprender cómo la Escritura no esconde los errores de los grandes hombres de Dios, para que nosotros los tengamos allí claros como ejemplo,
de que no ha habido nadie perfecto en este mundo, únicamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Que nosotros, si fallamos y caemos, tenemos la esperanza, la oportunidad de volvernos a levantar, como cada uno de estos hombres falló y se volvió a levantar con Dios. Y allí yo espero que usted pueda decir amén. Entonces, Dios le da la promesa, viene el tiempo de la visitación, nace el heredero que es Isaac, y sobre Isaac se traslada la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ahora Isaac es el que tiene esa promesa, él es el que la posee, el poseedor de la promesa. Y pues Isaac no se caracterizó en la Biblia por ser un gran hombre de fe, simplemente es un hombre que retuvo la promesa de Dios, honró a Dios, obedeció a su padre Abraham, y de él vienen estos dos personajes que hoy estamos tratando, Jacob y Esaú. Concibe su esposa Rebeca, y cuando Rebeca concibe, se comienza a ver proféticamente un anuncio de Dios para nosotros los creyentes. En ella hay gemelos, o mellizos mejor. En ella se hallan mellizos y los dos combaten el uno contra el otro. Uno hace parte del plan de Dios, el otro hace parte de la manifestación de lo que es cerrar el corazón a Dios. Hablo de Jacob. Dios dice desde que ellos están en el vientre, fíjese cómo la Escritura nos lo aclara. Dice la palabra en el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, no habían ellos aún pecado, pero Dios, que lo conoce todo, y ahí es donde la predestinación comienza a tomar sentido. Y no es en que Dios escoge como a Él le plazca, no. Es que Dios conoce el futuro. Y como Dios conoce todas las cosas, entonces Dios derrama gracia sobre aquel que Dios sabe cómo se va a comportar con él en su vida. Asimismo, Dios muchas veces endurece un corazón, o muchas veces retira la gracia de él, le niega su presencia, le niega su trato a aquel que Dios mismo sabe que lo va a negar, que lo va a menospreciar. Entonces, eso es lo que aquí nos está comenzando a decir este versículo sobre los que todavía se preguntan mucho sobre la predestinación. ¿Cómo es la predestinación? Bueno, ninguno de los dos había cometido pecado, son bebés, pero Dios conocía el futuro y Dios sabía cómo se comportaría el uno y cómo se comportaría el otro. Por eso el Señor dice desde aquí, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, o sea, no por lo que alguno de ellos hiciera para ganarlo, dice, sino por el que llama. Porque no era lo que ellos hacían, era lo que en sus corazones realmente habitaba, porque Dios escoge corazones. Nunca se olvide de David, un varón conforme al corazón de Dios. A Dios le agradó el corazón de David. Un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón moldeable, un corazón de adorador, amante de la presencia de Dios. No un hombre perfecto, ni un hombre sin errores, no. Otro ejemplo, al igual que Abraham, al igual que Jacob, David, otro gran ejemplo de fallas y de errores y de debilidades nuestras, pero con el corazón correcto para con Dios, que sabe humillarse, que sabe acceder al perdón y a la misericordia de Dios. Entonces Dios escoge corazones, nunca lo olvide usted, Dios escoge los corazones. Y entonces dice el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces Dios ya había anticipado qué era lo que sería, cuál sería el futuro. Esta batalla se encuentra, me gustaría que la leyéramos juntos en Génesis capítulo 25. Esta batalla en el vientre de Rebeca se encuentra allí,
Y aquí en el versículo, en el capítulo 25, versículo 19 dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Fíjese cómo Isaac también fue un hombre de fe. Y cómo la promesa, él era retenedor de la promesa que había venido sobre su padre, pero ahora estaba sobre él. Y como poseedor de la promesa, él ejerce la fe y ora, y Dios es propicio y hace un milagro maravilloso. Todo esto nos comienza a hablar a nosotros cosas lindas como iglesia. Usted y yo somos retenedores de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Usted y yo somos, por la fe, somos retenedores de las promesas que Jesucristo le hizo a sus apóstoles. Entonces, nosotros somos retenedores de las promesas para todos los que creen en la salvación y en la manifestación de la gloria de Dios. Por eso nosotros podemos ejercer la acción de orar por cualquier situación, y Dios se manifestará como lo prometió, como lo hizo con los hombres de la Biblia, se manifestará sobre nosotros, porque al igual que ellos, que eran simplemente hombres, también como ellos poseían las promesas, ahora son nuestras por la fe en Cristo. Esas promesas son nuestras. Y yo quisiera que usted en este momento pudiera decirlo allí en su casa. Usted que me está escuchando, pudiera decir: yo soy retenedor de las promesas de Cristo. Yo soy retenedor, yo soy poseedor de las promesas de Cristo. Yo tengo las promesas de Cristo sobre mi vida. Yo tengo las promesas de Cristo sobre mi familia. Yo tengo las promesas de Cristo sobre mi cuerpo, de sanidad. Yo tengo las promesas de Cristo de liberación. Yo tengo las promesas de Cristo de restauración, de edificación. Yo tengo las promesas de Cristo. Yo tengo las promesas de Cristo. Entonces fíjese que aquí la Escritura nos dice en el versículo 22, y los hijos, porque Jehová, dice el versículo 21, Jehová aceptó y concibió a Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vamos a sacar de la Escritura cosas lindas para nosotros. Primero, como retenedores o poseedores de la promesa, mire lo que está sucediendo en la vida de ellos. Isaac y Rebeca son ahora poseedores de las promesas de Dios. Ellos, esa pequeña familia, solo 2, una pareja, ellos 2 son las cabezas de un gran pueblo que vendría. De un gran pueblo. Y no solo digo un gran pueblo porque sería numeroso y destacado, sino porque de ese pueblo nacería el Hijo de Dios un día. Jesús mismo nacería de esa parejita, de su descendencia. Fíjese que los números en Dios no son importantes. Escoge a uno llamado Abraham. Sobre él y su esposa viene la bendición, y sale el heredero llamado Isaac. Abraham y su esposa Rebeca pasan, ahora está Isaac con Rebeca. Y ahora sobre ellos están las promesas de Dios. Y en esas promesas ya encontramos que Isaac ora a Dios y le responde a Dios con el milagro de la concepción. Pero dentro de las promesas también está una relación con Dios, que es como el corazón de este mensaje, lo que Dios nos quiere hoy hablar a nosotros. Detrás de todas las cosas, Dios está buscando una relación con nosotros, en la cual nosotros le creamos, caminemos con Él y tengamos esto que sucedió aquí con Isaac y con Rebeca. Porque ahí hay un dolor, hay algo muy fuerte pasando en el vientre de Rebeca, y Rebeca dice: ¿qué es esto?
y ella fue a consultar a Jehová. Mire qué importante que ante cualquier asunto en nuestra vida, lo primero que venga a nuestro corazón es consultar a Dios, preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué esta situación? Señor, esto que me ha venido es más fuerte que yo, necesito tu ayuda, necesito tu intervención. Contar con el apoyo de nuestros pastores, de nuestras autoridades espirituales, de nuestros papás espirituales que Dios nos ha puesto. Contar con la bendición de Dios, que puede utilizar a su instrumento en cualquier momento o que puede hablarnos a nosotros directamente. En este caso, ellos vienen a consultar a Dios y Dios les responde y les habla una palabra específica, que es una promesa. Es una gran promesa. En este caso la promesa no es para Rebeca y para Isaac. La promesa es para los dos que están en el vientre. Habría dos grandes pueblos. Un pueblo sería mayor que el otro. Y la bendición de Dios estaría no como se acostumbraba sobre el primogénito. El primero era el poseedor. No. La bendición de Dios, el corazón de Dios iba detrás del menor. ¿Y qué es esto? ¿Por qué? Porque Dios arbitrariamente lo escogió. No fue así. No fue así. Vamos a encontrar en la vida que hay momentos en que Dios bendice a una familia, bendice a un hombre, bendice a una mujer, coge una familia y la empieza a bendecir. Y Dios comienza a manifestar que está con ellos. Y estas personas empiezan a entrar en áreas de victorias terrenales. Y comienzan a entrar en áreas de prosperidad y comienzan a ver cómo sus cosas empiezan a levantarse, a levantarse, a levantarse. Y la gente dice: wow, Dios está conmigo. Y es maravilloso como Dios me está prosperando y me está dando. Y la gente a su alrededor lo nota. Sin embargo, eso que Dios le está dando, toda esa gracia y toda esa bendición, tiene un valor y tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Y es que Jesús mismo dijo que al que más se le dio, más se le demandará. Por eso, el hecho de que Dios bendiga una vida y esa vida comience a levantarse, debe traer mayor compromiso, mayor fidelidad, mayor cercanía a Dios, para que las bendiciones que han llegado no se conviertan en el tropiezo que nos hagan caer y que nos hagan de pronto dañar nuestra relación con Dios. Nosotros lo sabemos. Mucha gente una vez recibe la respuesta que tanto le había pedido a Dios, una vez recibe la bendición, va y se olvida del Señor. Y ejemplos hay en el ministerio de Jesús. Recuerde los 10 leprosos. Los 10 vienen a ser sanados por el Señor. Él les dice a los 10, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Ellos en un paso de fe, porque Jesús no los tocó, Jesús no oró por ellos, simplemente en esa orden, y ellos hacen ejercicio de la fe. Los 10 tenían fe, los 10 se van caminando hacia los sacerdotes, por el camino son sanos, pero solo regresa uno. Y ese uno que regresa a Jesús a adorarlo, a darle la gloria por lo que ha hecho en su vida. Y Jesús se sorprende, porque el corazón de Dios se sorprende cuando Él bendice y la gente se va a su vida porque ya fue bendecido. Pero el corazón de Dios se sorprende de la ingratitud. Por eso, a lo que Dios nos da, debemos abrazarlo, valorarlo, y debemos entender que trae una responsabilidad, que trae un compromiso. Y espero que usted allí en casa pueda decir amén. Un día Dios nos juzgará a toda su iglesia. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo y allí el Señor nos va a juzgar a nosotros por cada cosa que nos enseñó. El juicio sobre nosotros será mucho más fuerte que sobre la gente que nunca escuchó la palabra de Dios. El juicio de nosotros será mucho más fuerte sobre iglesias que no conocieron la sana doctrina, iglesias que no escudriñaron las Escrituras y tenían todo el conocimiento de Dios que hoy nosotros tenemos. El juicio de Dios sobre nosotros será más severo que sobre personas que no tuvieron acceso a una Biblia escrita.
que seguían a Cristo, pero solo tenían las pocas enseñanzas. Y le estoy hablando de la iglesia primitiva, le estoy hablando de la iglesia que fue perseguida durante los cientos y cientos de años de la transición de la iglesia cristiana a la iglesia imperial. Toda esa gente que no tuvo Biblias, pero creían en su corazón en Cristo y que con una palabra de Dios vivieron y llegaron hasta el final, esa gente, el juicio será mucho más tolerable sobre ellos que sobre nosotros que recibimos palabra de Dios. Recibimos palabra de Dios todo el tiempo. Entonces es importante que comencemos a entender estas cosas porque nos ayudan a crecer y a madurar. Y para los que están empezando en el camino del Señor, para los que están apenas arrancando, es necesario que ustedes hagan esto. Y yo le voy a poner el ejemplo que le ponía a uno de los hermanos esta semana con el que hablaba de estos principios. Y yo le decía, usted es jefe, y usted como jefe decide darle un aumento de salario a uno de sus empleados que ha estado ya un tiempo con usted, ha sido buen trabajador, ha sido responsable y usted lo quiere estimular, usted le quiere mostrar que tiene el agrado suyo y que usted está contento con su desempeño. Entonces viene y le da un aumento de un aumento de salario. Resulta que ese aumento de salario la persona reacciona contrariamente. Y antes la persona era más comprometida, trabajaba mejor haciendo las cosas, pero ahora con ese aumento de salario se hizo más el flojo y dijo, bueno, yo ya estoy seguro aquí en este trabajo, ya veo que al jefe le gusto, voy a estar más relajadito, ya no la voy a coger tan duro, la voy a coger suave, dice el hombre. Y le pregunté al hermano, usted como jefe, ¿cómo ve a ese empleado? Y él me dijo, pues mal. Le dije, sí, mi hermano, usted en su corazón comenzaría a pensar de ese hombre, este tipo lo tenía yo en la buena, lo traía yo en una muy buena imagen y todo. Ahora, si este no se pone bien, me va a tocar sacarlo. Entonces, en lo natural, en las cosas de esta tierra, aprendemos cómo Dios muchas veces trabaja con nosotros, cómo Dios realmente nos da, pero también espera que nosotros nos comportemos de acuerdo a eso que Él nos da, a eso que Él está haciendo en nuestra vida. Son palabras de madurez. Los que somos papás lo sabemos. Damos premios a nuestros hijos por buen comportamiento, pero asimismo los corregimos por su mal comportamiento. ¿Qué sucedió entre Jacob y Esaú? Bueno, Esaú creció, dice el versículo 25, salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, aquí hay varias cosas que también es importante mirar. Dese cuenta que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, pero fue a los 60 años que tuvieron hijos. A los 60 años. Dese cuenta que a pesar de que uno es poseedor de la promesa de Dios, hay un tiempo para esa promesa. Y el tiempo no es antes ni es después. Satanás es experto en colocar atajos. Satanás es experto en colocarnos el afán para que nosotros tropecemos, para que nosotros cojamos las cosas a nuestra manera y podamos llegar hasta a perder las bendiciones de Dios. Por eso la paciencia es la evidencia de que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Aprendemos a esperar. Dios habló, Dios dijo que lo iba a hacer. Yo voy a esperar en el Señor. Yo voy a ver la manifestación de Dios. Voy a caminar en fe. Me voy a comportar como Dios espera que yo me comporte, pero lo que Él va a hacer, lo va a hacer en el tiempo que Él ha establecido. ¿Qué me compete a mí? Seguir siendo un hombre, una mujer de fe, seguir siendo un hombre, una mujer de oración, pegado en su palabra, sirviéndole al Señor, y lo que Él ha dicho,
Él lo hará cuando Él lo haya establecido. Estos dos jóvenes que han nacido son totalmente opuestos. Totalmente opuestos. El uno es un hombre rubio, velludo y experto en la caza, fuerte, de carácter, valiente. El otro es un hombre tranquilo. El otro es un hombre más aquietado, más pegado a su mamá, un hombre más pausado, más sabio. El otro es un hombre más fuerte, más temperamental. Y hay una gran diferencia entre ellos, y el amor de los padres también está dividido. El papá está con Isaac, está con Esaú, y Rebeca está con Isaac. Comienza a evidenciarse que hay un plan de Dios. Rebeca es la que es consciente de ese plan. Rebeca sabe en su corazón que Dios ha escogido al menor, que a pesar de que la primogenitura está sobre Esaú, ella sabe que hay algo que Dios vio en Jacob. Y el corazón de Rebeca, un corazón muy sensible a Dios, un corazón que se pega mucho a Jacob, quien era el que sería al final el poseedor. Es importante aclararle algo a usted, mi hermano, y es que había una promesa, pero los detalles de esa promesa no son revelados. Al igual que a usted y que a mí, Dios nos puede decir, yo voy a hacer contigo esto, pero los detalles los vamos a tener que encontrar nosotros por el camino. Por eso nosotros debemos ser gente recta, debemos ser gente pegada a los principios de Dios, para que lo que Dios prometió se cumpla a la manera de Dios y no a nuestra manera. Porque allí comienza a gestarse un error en el corazón de Rebeca. Viene el envejecimiento de Isaac. La promesa debe ser heredada del patriarca Isaac a su siguiente hijo. La confirmación, porque la promesa en este momento está sobre Esaú, y la confirmación vendrá cuando de palabra lo declare Isaac, que es el poseedor. Pero Rebeca, temerosa de que su hijo que ha sido escogido, su hijo Jacob, venga y tenga la oportunidad de que se cumpla la promesa que ella recibió, de que el menor sería servido por el mayor, ella temerosa comienza a gestar el plan. Y ahí es donde vienen los atajos, y ahí es donde vienen las manifestaciones de nuestro carácter que Dios no quiere, que Dios no necesita. Y ese plan fue gestado, y entre los dos tramaron una trampa, un engaño. Jacob se vistió como su hermano Esaú y vino y engañó a su papá. Y de manera corrupta obtuvieron la promesa, porque Isaac estaba ya ciego. Y la promesa que estaba sobre Esaú pasa a Jacob. Jacob ya se la había comprado a su hermano Esaú, quien era un hombre deliberado, era un hombre que no pensaba mucho. En un momento de hambre, de debilidad, viene Esaú del campo, viene cansado, y Jacob está cocinando un guisado de lentejas delicioso, y por un plato de lentejas, Esaú le dice: coge la primogenitura que tanto tú deseabas. Allí es donde se ve por qué Dios ama a uno y aborrece al otro. Hace muchos años yo tenía una amiga aquí en London, que una intercesora, una mujer de Dios muy especial, una mujer que en la escuela, en todo lado, predicaba el evangelio con un celo, con una mujer muy bella de Dios, muy especial. Y esa hermana que no era miembro de nuestra iglesia, pero que asistía en algunas ocasiones, y que hubo siempre esa gracia que Dios nos dio con nuestras familias. Y un día en nuestras conversaciones sobre Cristo y sobre la palabra, empezamos a hablar de la predestinación. Yo le estoy hablando de hace 12 años aproximadamente, y hace 12 años yo no tenía mucho conocimiento ni de teología, había muchísimas doctrinas que yo ignoraba, y yo no sabía nada sobre la predestinación en aquel tiempo, no lo había estudiado. Es más, ni siquiera sabía qué era el calvinismo, qué era el arminianismo, no tenía ni idea de nada de eso. Yo me había dedicado únicamente a estudiar la palabra de Dios, había asistido
a una parte del Seminario Bíblico y Teológico en Colombia, pero los estudios se vieron interrumpidos por mi viaje aquí a Canadá. En conclusión, yo no sabía mucho sobre estos temas. Y ella comienza a mencionarme grandes teólogos. Recuerdo que me mencionó a John MacArthur, que me mencionó a otro y a otro. Y estábamos trabados en la conversación por la predestinación. Ella me hablaba sobre estos temas y sí, Dios por su providencia escogió y MacArthur dice esto, lo que Calvino había expuesto, y comenzó a enredarme con nombres que nunca yo había escuchado. No sabía quién era MacArthur, no sabía quién era Calvino, no tenía ni idea. Y ella me está hablando de eso y yo comienzo a sentir en mi corazón un palpitar de Dios, que había un error allí en ella, que había algo que no andaba bien. Y le voy a decir cómo el Espíritu de Dios, que es el que realmente nos debe mostrar a nosotros la palabra de Dios, y de Él es de quien debemos realmente aprender la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Él me enseñó lo de la predestinación hace 12 años de esta manera. Esta mujer tenía 2 hijos. Y yo le dije, mira, la predestinación funciona de esta manera. No es que Dios arbitrariamente o por providencia, como ustedes lo dicen, haya escogido a unos para salvarse y a otros para perderse. Le voy a decir, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes 2 hijos. ¿Qué pasa si tú ves que uno de tus hijos tienes la forma de tu ver hacia el futuro y uno de tus hijos va a coger el dinero que tú le dejaste de herencia y lo va a despilfarrar, lo va a desperdiciar? Ese muchacho se va a ir a vivir perdidamente con el dinero que tú le diste. Antes de tú morir, repartiste la herencia y le diste a ese muchacho porque lo veías que parecía que tenía buen futuro, pero el muchacho, al tener esa fortuna, la despilfarró. Pero al mismo tiempo tu otro hijo, con la parte de la herencia que tuvo temor. Una vez tú ya muerta, él tuvo temor, cogió su parte de la herencia y la puso a trabajar y a producir y la multiplicó. Ahora, tú con ese conocimiento del futuro, antes de tú dar la herencia, ahora ¿cómo les vas a dar? Y ella me dijo, pues obviamente al menor le voy a dar más. Y le dije, ¿eres injusta con el mayor? No. Parecería que hubiera sido injusta con el otro, a quien no le quiso dar, pero el conocimiento del futuro fue el que cambió la decisión de por qué sobre uno sí y al otro no. Eso es la predestinación. Y eso es lo que sucedió con Jacob y con Esaú, que Dios conocía el momento en que Esaú iba a vender su primogenitura como nada, con palabras despreciativas. ¿Para qué me sirve la primogenitura si igual un día voy a morir? Y la da como si fuera cualquier cosa. Y Dios vio eso. La promesa, la gloria del Dios de Israel, la sangre del Mesías vendría mezclada con esta descendencia. Y como un hombre que tenía por basura lo de Dios iba a ser merecedor de esa gracia. Por eso el Señor dice, a Jacob lo amé, a Esaú lo aborrecí. ¿Qué es aborrecer? Es simplemente no dar el amor, es despreciar o apartar, poner a un lado. Y es curioso como la Escritura habla de Esaú. Si usted mira en Hebreos capítulo 12, ya le voy a decir, en el versículo 16, Hebreos 12, 16, dice la palabra, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Allí es donde nosotros debemos comenzar a respetar a Dios y a darle el valor a la relación con Dios. Hay lágrimas que conmueven el corazón de Dios.
hay lágrimas. Si usted piensa, y hoy durante la alabanza Dios me daba un mensaje para predicar, y era cómo gestar a un Samuel, cómo gestar un hijo espiritual. Y la gestación de Samuel, la gestación de tremendo profeta, tremendo hombre de Dios que fue Samuel, fue en medio de lágrimas, fue en medio de un quebrantamiento de espíritu, fue en medio de una intercesión muy poderosa. Y en medio de eso, el corazón de Dios se conmovió de ver las lágrimas, el dolor, la fe, la aflicción, todo eso combinado desató el poder del cielo y se levantó un gran hombre de Dios llamado Samuel. Pero eso nació en su madre, en la mamá. Por eso hay lágrimas que conmueven el corazón de Dios, hay lágrimas que a Dios le encantan y aceleran la respuesta a las bendiciones. Una promesa de Dios puede acelerarse en el tiempo con el llanto, con el clamor de una mamá. Por eso yo animo a las mamás de que este sea el tiempo de mayor oración, de mayor intercesión por sus hijos. Entre su hijo más oscuro esté, entre su hijo más hundido, más cerrado, más duro para Dios esté, mayor debe ser su nivel de intercesión, mamá. Mayor debe usted estar a solas con Dios, llorando, quebrantada en su presencia, porque la gracia del Señor va a venir con mayor rapidez, porque Dios está viendo el dolor que hay en usted y Dios se aflige con nuestro dolor. Entonces hay lágrimas muy poderosas delante del Señor. Desatan su gloria, desatan su bendición. Pero estas lágrimas de Esaú no fueron esas lágrimas. Las lágrimas de Esaú no eran por el dolor causado al corazón de Dios, como fueron las lágrimas de David. Las lágrimas de Esaú eran muy similares a las lágrimas de Saúl, quien se tiró a rasgar el manto del profeta Samuel, a decirle: bendíceme delante de los ancianos y de todo el pueblo. Son lágrimas de remordimiento porque se perdió algo material. Pero el verdadero arrepentimiento no es la pérdida que nosotros tengamos acá. El verdadero arrepentimiento es el dolor que le causamos al corazón de Dios. Por eso el verdadero arrepentimiento siempre traerá salvación. El remordimiento lo único que traerá será frustración, enojo, ira, amargura. Por eso usted debe aprender a clasificar también sus lágrimas. ¿Qué clase de lágrimas usted está llorando? Pero si son lágrimas como estas que le acabo de hablar de una Ana, la bendición va a ser muy grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Llegar a ese punto de desprendernos de las cosas de acá y de buscar el corazón de Dios intensamente. ¿Qué es lo que queremos agradar? El profano Esaú, la Escritura lo cita como el profano Esaú. Fornicario y profano. ¡Wow! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué títulos tan horribles para una persona que un día fue poseedor de la promesa de Dios! Fue poseedor de la promesa de Dios un día y ahora es un profano. ¿Quién es un profano? ¿Qué significa la palabra profanar? Bueno, profanar es coger un templo de Dios que es sagrado, que es santo, y es meterle algo inmundo, es meterle algo hediondo, es meterle un ídolo, es meterle una idolatría, es hacer algo corrupto con lo santo que es lo de Dios. Y eso fue lo que hizo el profano Esaú. Jacob tuvo una vida a partir de ese momento terrible, pero es allí donde nosotros vemos el amor y la manifestación de Dios. Jacob recogió mucho de lo que él sembró con el engaño, porque él engañó a su papá, lo cual está terriblemente mal. Y él recogería eso multiplicado, porque la batalla que él tuvo con su suegro Labán no fue gratis. Fue el resultado de él mismo haber sido un engañador un día. Ahora él estaba recibiendo la consecuencia de lo que él mismo había hecho mal. Pero en medio de eso, en medio de todo ese sufrimiento y aflicción, estaba Dios diciéndole: yo te amo, Jacob. Y uno dirá: ¿cómo todos estos problemas dicen que Dios me ama? ¿Cómo se me ha venido el mundo encima? ¿Dónde está el amor de Dios? Ese es el amor de Dios, que le permite muchas veces al hijo, a la hija, recoger lo que hizo mal para aprender a caminar derecho, a caminar rectamente delante de Dios. Ese es el verdadero amor del Señor. Ahora, yo le pido que me acompañen unos capítulos más adelante,
en el capítulo 32, después de toda esta batalla y de 14 años muy duros de explotación de Labán y de sufrimiento, en donde Dios estaba disciplinando a Jacob, Dios le estaba realmente puliendo, trabajando en su carácter, que es lo que hace un padre con su hijo. En medio de toda esa batalla, cuando Dios le da la orden de salir, mire cómo sale Jacob de allí. Dice el versículo 1, Génesis 32:1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Usted debe comprender que en medio de su batalla, y usted puede estar atravesando una enfermedad, una crisis económica, una crisis familiar, usted puede estar atravesando persecución, usted puede estar atravesando opresión espiritual, un ataque espiritual del enemigo para hacerlo dudar de su fe, dudar de su llamado. Usted puede estar en diferentes campos de batalla en este momento, pero donde sea que usted se encuentre, Dios está permitiendo eso, porque de ahí va a salir un gran guerrero, una gran guerrera de Dios. De ahí va a salir un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, que aprende en el momento difícil a adorar a su Padre, no a quejarse, no a renegar, no a olvidarse de Dios, no a hacer las cosas más en sus fuerzas o a su manera, sino a confiar en que Dios tiene un plan. Y siempre, siempre que usted vaya por el camino de Dios, le pasará lo que le pasó aquí a Jacob. Ángeles le saldrán al encuentro. Siempre habrá ángeles rodeándole. Siempre habrá ángeles rodeándole. La pregunta es, ¿por qué están los ángeles? ¿Porque somos los poseedores de la promesa? Yo le digo, tendremos ángeles alrededor porque somos hijos de Dios. Y Dios manda cuidar y proteger a sus hijos porque Dios es un padre celoso, un padre bueno que ama con un amor total. Por eso usted no puede desmayar en este momento de prueba. Usted no puede dejarse derribar por lo que usted está atravesando. Todo lo contrario, es cuando más debe afirmarse y saber quién es usted en Dios, tener una identidad, y así como el amor de Dios estaba sobre Jacob, está sobre usted. Quiero que usted en este momento, por favor, se imagine estas dos situaciones. 14 años en los cuales Jacob está siendo explotado por un abusador llamado Labán, su tío. Explotado al máximo. Pero en esos mismos 14 años, ¿qué pasó con la contraparte? ¿Qué pasó con Esaú? ¿Está siendo disciplinado por Dios? ¿Esaú está siendo corregido por Dios? ¿Esaú está en prueba, en aflicción, está en crecimiento espiritual? Le voy a decir no. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo... Más adelante, en el capítulo 30 y... se me perdió el capítulo. En el capítulo 35... No, perdóneme, capítulo 34. Capítulo 32, perdóneme. En el capítulo 32... En el capítulo 32, en el versículo, vamos a leer a partir del versículo 3. Jacob está regresando hacia su tierra y sabe que se tiene que encontrar con su pasado, tiene que encontrarse con su hermano. Jacob había pasado todos estos años de aflicción en la tierra de su tío Labán. Ya finalmente ha salido. Labán le sale a perseguirlo con las intenciones de acabarlo. Dios le advierte a Labán, no lo toques, él es mi protegido. Labán deja ir a Jacob, pero esa no fue la última batalla que tuvo Jacob en su vida. Vendría otra batalla y era con su pasado, su contraparte, su hermano Esaú. Y Jacob viene prosperado por Dios como poseedor de la promesa, pero sabe que se tiene que encontrar con su hermano. En el versículo 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom.
Y Jacob le envía a los mensajeros y Jacob viene en paz, pero viene temeroso, porque sabe que le espera una confrontación después de todos estos años. Pero el punto que yo le quería decir está aquí en el versículo 6. Años y años de aflicción, de luchas, de pruebas sobre la vida de Jacob. ¿Qué había pasado con su hermano Esaú en todos estos años? Versículo 6 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. 400 hombres con él. ¿Qué eran estos 400 hombres? ¿Eran pastores de ovejas? ¿Eran labradores? No, era el pequeño ejército que se había armado este hombre. Y yo le quiero pedir que use su imaginación. Si Esaú tenía un ejército de 400 hombres, ¿qué tanto había crecido el pueblo de Esaú? Si su solo ejército eran 400 hombres. Era un hombre que había prosperado tremendamente. Mientras Jacob había sido afligido, había sido probado, había sido quebrantado todos estos años, Esaú había disfrutado la provisión, había disfrutado el crecimiento material, el enriquecimiento. Uno de ellos dos recibió la disciplina, la corrección y el trato de Dios, y fue al que Dios escogió y al que Dios amó. Por eso usted no puede mirar su pobreza, si usted está pobre materialmente, si usted está necesitado materialmente o enfermo o afligido materialmente, usted no puede mirar eso como algo que le dijera en su corazón: no, Dios se olvidó de mí, Dios no está conmigo. Esa pobreza, esa aflicción, eso puede ser una corrección, un tiempo de prueba enviado por Dios para que usted crezca en su fe, para que usted se aferre y se apegue a Dios. ¿Qué va a tener que pasar con nosotros? Lo que sucedió con Jacob antes de este encuentro. Jacob se llenó de temor. Mire lo que dice en el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Claro, acaba de salir de una batalla y viene a enfrentar una mayor, mucho mayor, porque no se puede comparar la ira con la que venía Labán a la ira que había tenido Esaú, su hermano. Y viene a su encuentro con 400 hombres. Uno no viene con 400 hombres a darle una recibida, una bienvenida calurosa a un pariente o a una persona. Él venía con 400 hombres a desaparecerlo, a cobrárselas todas. El problema es que uno de esos dos era el que realmente había sido escogido por Dios, por su amor a Dios, por su corazón para con Dios, porque él quería lo de Dios y el otro no. Y aunque el que había sido escogido por Dios, que era Jacob, tenía todas estas cosas, él venía desarmado, él venía vulnerable, él venía frágil, porque mire lo que tiene que hacer. Dice: y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Repartió porque él venía lleno de mujeres, venía con 4 mujeres y lleno de niños. El otro viene con un ejército poderoso. Fíjese cómo el enemigo siempre viene a atacarnos con un ejército que parece mayor que el que nosotros podemos tener. Parece que el enemigo tuviera más fuerza, más armamento, más capacidad de destrucción que lo que nosotros podamos tener de parte de Dios. Pero eso es un parecer y es un error ver las cosas así, porque aunque los problemas parezcan terriblemente grandes o imposibles, delante de Dios no son nada, mis hermanos. Y cada vez que nosotros creamos verdaderamente en Dios y nos abracemos a sus promesas, vamos a ver la victoria que todos estos hombres vieron. Porque como ellos eran poseedores de las promesas, nosotros hoy somos poseedores de estas promesas. Están sobre nosotros. Toda esa protección, toda esa provisión, todo eso, ese amor está hoy sobre nosotros. Jesús dijo: ustedes van a ser amados por mi Padre porque me han amado a mí.
El que me ama a mí, mi Padre vendrá y le amará. Entonces nosotros hemos sido recibidos en esta familia espiritual, en esta familia poderosa de Dios. Tenemos todo, ángeles, tenemos recursos ilimitados a nuestro alcance, recursos espirituales, vuelvo y se lo aclaro. Aunque el mundo se vea más poderoso y más terrible, no es imposible, porque con nosotros está el poderoso, el todopoderoso, y es allí donde está nuestra fe. Me gusta el corazón de Jacob, y es uno también de mis hombres favoritos en la Biblia. He predicado varias veces de Jacob, pero cuando Dios me puso este mensaje, yo podía como comprender lo que Dios nos quería hoy hablar. Él está en una aflicción. Jacob está en un tiempo de batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla. Pero es un hombre que no se cansa de luchar. Es un hombre que no se cansa, es un hombre que persevera, es un hombre que sigue adelante. Y ya se había encontrado con ángeles. Cuando tomó el camino nuevamente hacia donde Dios lo quería, lo primero que hace es encontrarse con ángeles. O sea, Dios le está diciendo, por ahí es. Pero a pesar de que se viene el enemigo, y este hombre tiene temor y tiene angustia, como usted y yo hemos tenido temor y hemos tenido angustia. Sí, nos hemos afligido con los problemas. Los dos últimos mensajes que Dios me dio, cómo vencer el afán y cómo vencer la ansiedad. Dos grandes enemigos en la vida del cristiano. Y todos hemos pasado por allí. Ahora este hombre está en temor y en angustia. Y hace lo que puede para tratar de defenderse. Pero mire lo que hace este hombre correctamente. La decisión correcta no fue separar los campamentos y trazar una estrategia en sus fuerzas. La decisión correcta de él vino después. Y está en el versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¡Wow! ¡Qué oración tan linda, mis hermanos! ¡Qué oración tan hermosa! Le está diciendo, ahí viene mi hermano con un ejército terrible, yo no puedo contra eso. Y si este hombre viene, Señor, me va a acabar toda la descendencia que traigo, las mamás y los hijos, ahí me desapareció. Y tengo temor, pero 2 veces le dice, tú me has dicho que volviera, que me harías bien. Le recuerda las promesas a Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer en una oración, abrirle el corazón. Señor, me encuentro en temor, me encuentro en angustia, me encuentro desesperado, me encuentro con estos sentimientos de confusión, no sé qué hacer, Señor, pero tú me dijiste que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú me prometiste hacerme bien si confiaba en ti. Torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá al justo y será librado. Comienza uno a recordarle a Dios las promesas. Y en medio de eso fuerzas van a venir. Pero vino algo especial. Y es que Jacob entendió que su vida necesitaba realmente ser transformada. Y que el único que podría hacer eso era Dios. Por eso Jacob, dice el versículo 13, y durmió allí aquella noche. Jacob se quedó solo. Jacob se quedó solo. Jacob se apartó. Jacob se fue a buscar a Dios. Jacob está buscando a Dios. Jacob está allí en la soledad. Y es allí donde viene aquel varón. Y usted encuentra a partir del versículo 22 como Jacob tiene un encuentro con el ángel de Dios que no es otro más que Cristo. Cristo. Y Jacob está angustiado. Jacob está con gran temor. Sí, claro, como hombre él se siente así de afligido. Pero cuando le aparece el ángel, él sabe que es la única oportunidad que tiene de que su vida sea transformada. Por eso lucha
y lucha con el ángel de Dios y no lo suelta toda la noche. Fue una batalla que lo dejó marcado para siempre, para siempre. No solo al recibir el toque de Dios sobre su muslo quedó cojo el resto de su vida, no. El toque principal de Dios vino en su corazón cuando le cambia su nombre y le dice: tú ya no vas a ser más Jacob, que es el engañador. Tú no vas a ser más un tramposo. Tú no vas a ser más un hombre que hace las cosas en sus fuerzas. Tú vas a ser conocido como Israel, que es el que lucha contra Dios y vence. ¿Y qué es luchar contra Dios? Es abrazarse al Señor en medio de toda la oposición, en medio de todo lo que nosotros podamos tener de dificultad en la vida, es abrazarnos a Dios, cogerlo a Él y no soltarlo, Cambia mi naturaleza, Señor. No quiero más este pecado en mi vida. No quiero más, Señor, esta debilidad. Yo te necesito a ti, Dios. Es a ti a quien yo abrazo. Y ese toque del Señor vendrá y esa bendición se dejará ver. Usted conocerá que a partir del capítulo 33 vienen las bendiciones para Jacob. Ya su hermano Esaú viene, pero viene con gran alegría. Lo abraza: hermano mío. Esaú había prosperado, era rico, era poderoso, pero el que venía con Dios era Jacob. Por eso aún sus enemigos estaban rendidos a sus pies. Y es allí donde usted necesita, mi amado hermano, mi amada hermana, recapacitar qué es lo que nosotros estamos buscando realmente en la vida. ¿Las bendiciones de Dios o que Dios realmente esté con nosotros? Quisiera pedirle, antes de terminar, que leyera estos versículos acerca de la corrección que Dios nos da. En Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Mire lo que dice acerca de la corrección. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué hubo en la vida de Jacob? Corrección. ¿Por qué? Porque tenía un padre que lo amaba. Dios era su padre. Y hubo corrección desde temprano. ¿Qué hubo sobre Esaú? ¿Disciplina? ¿Corrección? ¿Tratos? No. Dios jamás trató a Esaú. Prosperó, multiplicó, se enriqueció. Pero de Esaú vino un pueblo llamado Edom, los edomitas. En el cruce del pueblo de Israel por el desierto, ellos tenían que pasar por los campos de Edom. Y Dios le dijo a Moisés: no los toques ni les hagas daño porque ustedes son hermanos. Sin embargo, Edom no quiso dejar pasar por allí a Israel, lo maldijo. Y eso desató la destrucción de ese pueblo. Años más tarde serían enemigos de David y serían desaparecidos de la historia para siempre los edomitas. Y así termina todo aquel que menosprecia las bendiciones de Dios, todo aquel que dice: eso lo de Dios es cualquier cosa, eso ser cristiano es igual que ser de cualquier otra religión. No va a terminar bien, va a terminar como un profano, va a terminar destruido, va a terminar su nombre borrado para siempre. ¿Por qué su nombre? Porque existe un libro llamado el libro de la vida. Y solo los nombres que estén escritos en ese libro vivirán para siempre con Dios. Y allí no estará ningún profano, allí no estará ninguno que menosprecia realmente lo que Dios quiere dar. Hay más versículos sobre la corrección, me gustaría que por favor los leyéramos todos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Fíjese que aún la vara de Dios puede venir sobre nosotros. Y si viene porque hicimos mal, mis hermanos, que venga la vara de Dios, que venga la disciplina de Dios, la corrección del Señor. Porque lo que nosotros más anhelamos es llegar al cielo. Y Dios nos puede corregir y disciplinar todo lo que Él considere,
porque lo hará como un padre que ama. Terminamos aquí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Dice la palabra del Señor: y habéis ya oído la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. No es tiempo de desmayar, mi amado hermano, mi amada hermana. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de decir: yo soy un poseedor de la promesa de Dios. Señor, corrígeme. Señor, enderézame. Señor, trata mi carácter. Corrige, Señor, todo lo que tengas que corregir. Saca, Señor, el pecado de mi vida. Límpiame. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Esa es la oración que nosotros debemos tener en este tiempo. Seguirnos preparando más y más para Él. Nosotros no sabemos cuándo nos va a salir el ángel de Dios al encuentro, y ese ángel de Dios es Cristo. Él ha prometido que regresará, pero nosotros no sabemos el momento en que Él vendrá o nos llamará delante de su presencia, y tendremos que estar bien preparados, mis hermanos. Abrace hoy el amor de Dios. Lo que sea que usted esté pasando, gócese. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso usted deje que Dios le trabaje su corazón, su fe, renuncie a la incredulidad, saque toda amargura de su corazón, todo resentimiento, vuélvase una persona que perdona fácilmente, vuélvase una persona más amorosa, más amable, más querida, más tranquila. Todos estamos en esa corrección, todos estamos en ese camino, mis hermanos. Todos necesitamos que Dios siga interviniendo, todos lo necesitamos. Pero gloria a Dios porque nos disponemos. Nunca olvide que Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente dispuesta. Y yo quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántos de los que están escuchando están dispuestos? ¿Cuántos de los que están escuchando allí están dispuestos? Y pueden decir: sí, Señor, yo estoy dispuesto. Sí, Señor, yo estoy dispuesto. Vamos a levantarnos, mis hermanos, oremos por todas estas cosas. Y vamos a dejar que el Señor haga su obra perfecta en nuestra vida. Una obra maravillosa. Usted no va a desmayar. Mire lo que nos dice el último versículo que leímos. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué se cayeron las manos? ¿Por qué se paralizaron las rodillas? Por el miedo, por la angustia. Cosas como las que vivió Jacob. Usted y yo las hemos vivido o las estaremos viviendo. No, es hora de levantarnos. Es hora de levantarnos y de recibir el amor de nuestro Padre, de recibirlo a Él. Oremos, mis hermanos, oremos. Los que estamos aquí también vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su manifestación.